Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 63. Lucas capítulo 1. Escrito por Débora Cázares de Rivera, leído por Susana Decano. Bienvenida al Evangelio de Jesucristo según Lucas. Hay tanto por espigar el día de hoy. De inicio, en los primeros 4 versículos del capítulo 1, aprendemos que tanto Lucas, el autor de este libro, como Teófilo, conocía lo que Lucas estaba por relatar. Y aún así, él fue intencional en investigar todo con diligencia desde el principio. Mientras continúas este plan de lectura bíblica anual, ten ánimo. Así como Teófilo, nosotras también necesitamos conocer bien la verdad de las cosas en las que hemos sido instruidas y de las cuales seguimos aprendiendo. El Señor siga obrando en nuestros corazones para aprender lo que solo Él nos puede enseñar. Mientras continúas tu lectura, te animo a prestar atención y observar cómo el autor presenta el ministerio de Jesús como el cumplimiento de la historia de la salvación y nos enseña que toda la revelación previa en el Antiguo Testamento se centraba en la persona y ministerio de Jesús. Entonces, como resumen de este Evangelio, a medida que avanzas en la lectura, ten presente que, número 1, Lucas es el autor de este Evangelio y del libro de los Hechos. Número 2, Lucas no fue testigo ocular de los relatos que escribió. Lo que sabía se lo enseñaron personas que sí fueron testigos de los acontecimientos. Esto nos aclara que él fue de la segunda generación de la iglesia primitiva. Número 3. Escribió este evangelio específicamente para Teófilo. Y número 4. Su intención al escribirlo era afirmar a Teófilo, pues quería que conociera bien la verdad de las cosas en las que había sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Lucas es el único de los 4 evangelios que relata detalladamente cómo fue tanto el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista como el de Jesús. En ambos relatos encontramos detalles hermosos y algunos paralelos entre sí. Zacarías y Elizabeth. Ambos provenían de familias de ministros. Elizabeth era descendiente de Aarón y Zacarías de familia sacerdotal. Eran justos e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Elizabeth era estéril y de edad avanzada. No sé si lo has observado, pero hoy en día se puede llegar a pensar que si se califica a una persona como intachable, justa o irreprensible, entonces no debería carecer de nada. Dios no debería negarle ningún favor. Sin embargo, con el ejemplo de Elizabeth, vemos que esto no es así. Nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. Un cristiano fiel no está exento de dificultades, no en este mundo caído. Aunque en los versículos 6 y 7 se nos dice que Elizabeth era intachable y andaba en los preceptos del Señor, ella probablemente se sentía desdichada u olvidada por Dios al no tener hijos. Podemos deducir esto porque cuando la promesa del ángel Gabriel se cumplió y ella dio a luz a Juan, ella dice: «Así ha obrado el Señor conmigo, en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres». Tal como Elizabeth pudo sentirse olvidada por Dios, quizá hoy tú también, por tus circunstancias, puedes sentirte invisible para Él, pero alienta tu corazón en Él, al recordar que el Dios de Elizabeth sigue siendo el mismo el día de hoy. Y si has puesto tu confianza en Él, puedes estar segura de que está usando las circunstancias en tu vida para su gloria y para tu bien. Recobra tu ánimo en el Dios en quien has puesto tu fe. En este capítulo también podemos ver que Zacarías oraba por un hijo y el ángel confirma que su oración había sido escuchada. Así que se le promete un hijo.
Lee Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6 y compara cómo las características de este hijo coinciden con las características del profeta. Aunque Zacarías oraba por este hijo, al principio no creyó las palabras del ángel y quedó mudo hasta el día del alumbramiento de su esposa. Gabriel fue el ángel que anunció el nacimiento de Juan y también el de Jesús. José y María. María es una virgen que está desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Al escuchar el saludo del ángel, María se turbó, igual que Zacarías. Ella halló gracia delante de los ojos de Dios y entonces concebiría a aquel que sería grande e hijo del Altísimo. Veremos un paralelo con esto más adelante. Teniendo estas historias en mente, hay algo en particular que llama mi atención. Según las circunstancias, ni Elizabeth ni María tenían posibilidad de ser madres. Habían recibido una promesa imposible humanamente hablando. Elizabeth porque era anciana y María porque era virgen. Esto nos deja ver cómo la fe obediente de María contrasta con la duda inicial de Zacarías. Sin embargo, el Señor decide glorificar su nombre a través de sus vidas. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Cómo respondes tú ante aquello que parece imposible? ¿Confías en lo que el Señor ha dicho de sí mismo en su palabra? Sin duda, es muy importante creer en el poder de Dios en momentos inciertos y afirmar que nada es imposible para Él. Pero también quiero que recordemos que es fundamental conocer la palabra de Dios y no solo leerla. ¿Notaste que esta era una característica de los personajes principales en Lucas capítulo 1? Dice este pasaje que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y por otro lado, cuando María va a visitar a Elizabeth, las palabras que dice en Lucas capítulo 1 versículos 46 al 55, conocidas como el Magnificat, están llenas de referencias al Antiguo Testamento. María conocía la palabra. ¿Qué tan intencional has sido en estos primeros 2 meses del año que han pasado en no solo seguir un plan de lectura, sino en conocer al Dios de la palabra? ¿Qué podrías hacer esta semana para profundizar en el conocimiento de Dios? ¿Podrías memorizar un versículo del Magnificat? ¿O buscar una promesa del Señor que necesites creer hoy? Recibe ánimo a través de la gloriosa verdad de que hemos sido salvadas por un Cristo vivo que ha resucitado, por una tumba vacía que grita a todos que la muerte no lo retuvo y que fue vencida por Él y que asimismo será con nosotras al llegar nuestra hora. Alaba a Dios por esta esperanza gloriosa. Para meditar, te invito a encontrar las referencias al Antiguo Testamento en este capítulo, que te enseñan estas profecías cumplidas del carácter de Dios. Adora a Dios por ser fiel y misericordioso al cumplir cada una de ellas. ¿Has elegido un versículo bíblico para memorizar esta semana? Si no lo has hecho, te animo a hacerlo hoy. Sé intencional en meditar en la palabra y conocer al Señor a través de ella. Tomemos un momento en oración para pedir ese deseo. Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.